ICBF como para pues conseguir gente como que trabaje o trabajará en este lugar y nos pueda contar como un poquito sobre pues como la labor, todo lo que es el ICBF. Entonces, pues, la idea sería como hacerte unas preguntas con relación a esto, que nos puedas contar un poquito y pues a ver si podemos grabar la entrevista porque la idea es como mostrar el video. Spencer hicieron la pantalla, que estamos los dos en Super Mini. Creo que... ¿Quién pone a grabar? Yo ya estoy grabando. Ya, ahora sí. Es que está... Ahora sí. Listo. Listo, perfecto. Bueno, entonces pues la primera pregunta, pues algo súper general, como de ¿qué es lo que hace el ICBF? Como cuál es su función en general, para qué funciona y eso. ¿Qué hace el ICBF o qué hago yo? Sí, el ICBF y tu rol, el rol que tuviste, pues cuando estuviste involucrada y pues sí, como eso, esa parte. Bueno, el ICBF es la entidad del Estado que tiene como finalidad proteger los derechos de los niños. El ICBF está dividido entre la parte administrativa y la parte misional. La parte misional tiene 5 como grandes direcciones. ¿Me oyeron? ¿Que yo las vi congeladas o me oyeron? No, ahí te trabas un poquito. Yo las vi por eso, entonces, a ver, vuelvo a empezar. Entonces, el ICBF es la entidad que tiene a su cargo la protección de los derechos de los niñas y adolescentes del país. La institución está dividida como en 2 grandes sectores. El primer, pues, toda la parte administrativa y la otra parte es el área misional. Y esa área misional tiene como 5 grandes direcciones. ¿Cuáles son? La primera es la de primera infancia. Primera infancia, como ustedes han oído, y es como la que más se oye en el país, es la que presta los servicios de atención integral a la primera infancia. También todo el tema de madres comunitarias. Y también tiene programas de madres gestantes y niños de 0 a 2 años con las madres gestantes. Aparte de eso, está el programa de niñez y adolescencia, y en este programa lo que hace es tener sobre todo aprovechamiento del tiempo libre y cómo a través de todas esas actividades lograr que los jóvenes y adolescentes aprendan cuáles son sus derechos y cómo manejar esto. La tercera es la de protección. Protección yo creo que es el tema más álgido del ICBF, son pues donde están todos los niños a los cuales se les han vulnerado los derechos. Los niños pueden, a través de un proceso de restablecimiento de derecho que está a cargo de los defensores de familia, que son unos funcionarios del ICBF que tienen total autonomía. Entonces, pues ellos son los que definen estos procesos de restablecimiento de derecho. Y lo que hacen los defensores de familia es, a través pues de todo el proceso en donde miran las pruebas y todo, ver si efectivamente se le están vulnerando los derechos a los niños o si no. Si no se les están vulnerando los derechos, pues cierran nuevamente el proceso, y si ven que se le están vulnerando, entonces puede pasar 2 cosas. Uno, hay programas en donde los niños pues los toman ICBF, y entonces ahí están como los centros de protección en donde los niños se quedan, o también hay otros programas en donde los niños simplemente van unas horas. Entonces, eso en protección. Y esa definición jurídica puede ser que se devuelvan a donde los papás, luego de todo un proceso en donde los papás trabajan con el ICBF, se hace todo un trabajo familiar con ellos, se hace trabajo con los niños, entonces pues después de un tiempo se define el reintegro de los niños a los papás, o si no, pues los niños se declaran en adopción. El ICBF es quien declara en adopción los niños, y los papás tienen derecho a apelar en caso de que no estén de acuerdo, la familia extensa,
y si no están de acuerdo, entonces un juez de la República es quien homologa o no homologa la decisión de la decisión del defensor de familia. Entonces, ahí están tres. La cuarta dirección es la de nutrición. Entonces, pues hay varios proyectos de nutrición en el ICBF. Ahí está uno que es el de los 1000 días. Como les decía, sobre todo es para madres gestantes, para madres lactantes y para niños que están con algún tipo de desnutrición. Entonces, en La Guajira, por ejemplo, es muy fuerte este programa. Y por último está el sistema de bienestar familiar, que el ICBF tiene que ser como la cabeza y el que articula a todas las entidades del gobierno nacional, departamental, municipal, a la sociedad civil, el empresariado, como hacer como esa gran articulación para que entre todos defendamos y logremos garantizar los derechos de los niños. Entonces, así está más o menos dividido el ICBF, y pues en cada uno de los departamentos hay una regional, ¿cierto? Y cada regional tiene centros zonales en distintos municipios del país. El ICBF es una de las entidades más queridas, sobre todo que está en la mayor parte del territorio. Entonces, eso es lo que hace el ICBF, o por lo menos son como las grandes direcciones desde lo misional, para contarles un poquito lo que ellos hacen. No, pues súper interesante. Pues nos gustaría saber un poquito como cuál era tu rol, pues cuando estás en el ICBF, como qué era lo que hacías tú. Bueno, entonces yo fui directora del ICBF 3 años larguitos. Fue el puesto de mi vida. Yo siempre había soñado con ser directora del ICBF desde que era chiquita. Yo me acuerdo que todos mis amigos decían que querían ser presidentes, el otro que quería ser alcalde, el otro y yo siempre dije que quería ser directora del ICBF. Y la razón no era por un cargo como tal, sino porque sí creo que la única forma en que vayamos a lograr la paz del país es a través de la garantía de los derechos de los niños. Y lo que uno haga con los niños y con los jóvenes es finalmente no solamente el futuro, sino el ahora. Entonces sí creo que si uno habla más que los procesos de paz y todo eso que es la discusión que hoy tiene el país y los distintos políticos y líderes políticos, en lo que debería centrarse el país es en garantizar esos derechos y en meterle toda la educación y en que los niños pues obviamente estén bien nutridos, estén amados, estén queridos, porque finalmente si tú ves en todos estos procesos de restablecimiento de derecho, que es hoy lo que trabajo, la mayoría de los niños que tú ves, por ejemplo, en el sistema de responsabilidad penal adolescente, si tú les preguntas y haces un análisis de lo que ha sido su familia, la mayoría de ellos tienen familias disfuncionales, en donde no fueron queridos, en donde no le prestaron la atención suficiente, donde no fueron al colegio por estar trabajando, bueno, y todas las causas que ustedes saben que como estudiantes de psicología. Entonces yo sí creo que si a mí me preguntan cuál es la herramienta fundamental para lograr el país, es garantizar el derecho de los niños. Si tú garantizas los derechos de los niños, el mundo inmediatamente va a cambiar, y obviamente pues a ellos desde chiquitos enseñarles todo lo que se hace en los programas de primera infancia, sobre todo en el integral, que es mucho más completo que simplemente llevar a los niños y darles una comida, sino que esto lo que hace es ver al niño, ver la comunidad del niño, ver el peso, ver la nutrición, como como el conjunto de cosas que se necesitan para garantizarle los derechos al niño. Es un poco lo que busca la atención integral en primera infancia. Entonces, si tú logras de verdad que estos niños se les enseñe lo que es el respeto, la tolerancia, desde esta etapa temprana, inmediatamente vas a ver un cambio a futuro en la sociedad. Entonces, por eso me parece fundamental. Entonces, cuando yo llegué, pues di muchas luchas. Mi primera lucha fue contra la corrupción. No sé si vieron el día de hoy el informe que reveló la Contraloría, de cómo se robaron los recursos de los niños ahorita en pandemia. Entonces mostraban que una señora, pues según los reportes y todo lo que lograron
investigar, una señora se supone que tenía 172 hijos. O sea, es tan absurdo los robos que más o menos estamos hablando de 172 niños de una sola señora. Entonces, pues realmente para que logre funcionar el ICBF, pues sí hay que limpiarlo, y entonces mi tarea fue esa, fue una tarea ardua, fue una tarea dura porque pues peleé con todos los congresistas, bueno, personalmente me pasaron muchas cosas, pero logramos, no les puedo decir que acabamos con toda la corrupción del ICBF, pero durante el tiempo que estuve, sí fue una imprenta, como una impronta grande, que los recursos de los niños eran sagrados y que ahí íbamos a protegerlos. Entonces esa fue como la primera lucha que hice. Segundo, me metí mucho en el tema de protección. Los niños duraban muchos años en el instituto. Los defensores de familia, que así como hay algunos buenos, muchos son muy malos y muy criminales, porque no le definían la situación jurídica a los niños. Y al no definirle la situación jurídica a los niños, tú te encuentras con casos de niños que entraban al sistema cuando tenían 8 meses y que están en el sistema todavía y tienen 15 años. Entonces ahora pues uno buscándole familia desesperado para que no se pase el tiempo y tengan una familia que los adore y todo, pero imagínense lo que hubiera sido si esos niños a los 8 meses los hubieran adoptado y no a los 15 años. Entonces son 15 años de la vida que le robó ese funcionario a ese niño, porque además la institucionalización de los niños por un periodo prolongado, pues obviamente es lo más criminal que hay, y tiene unos efectos y unos impactos muy negativos en el niño. Entonces nosotros en lo que hicimos fue presentar un proyecto de ley en donde los defensores de familia tienen que definir la situación jurídica de los niños en máximo en 18 meses, o sea, que todo dure 18 meses, y yo creo que ese es como uno de los logros más grandes de mi administración. Y lo otro fue que empezamos a desempolvar muchos de esos procesos que estaban en el ICBF, que tristemente estaban debajo y por allá arrumados en un closet y todo, y que nadie sabía. Entonces eran niños perdidos en el sistema. Yo la primera vez que fui a repartir, me acuerdo, yo me posesioné en octubre, en diciembre fuimos a llevarles regalos a los niños en las fundaciones, y me encontré con una niña que hoy en día se llama Jennifer Jess, y me dice, llegué con mi regalo y me dice, no, mire, directora, a mí no me va a dar ninguno de esos regalos que me trajo. A mí, mire, yo estoy cansada de ser un número en el ICBF, llevo acá 8 años, y el único regalo, si usted me quiere dar un regalo, yo quiero una familia. Si no, bien pueda, se puede devolver por donde vino. Era una culicagada de 13 años. Obviamente, pues es un totazo, porque uno feliz, todo llega con sus regalos y ve estas historias. Y ella fue como el símbolo de mi administración, porque por Jennifer empezamos como a ir a cada una de las regionales, empezar a exigir y mirar con los listados quiénes eran los niños, cuáles tenían altas permanencias, y logramos pues sacar adelante muchos niños. Jennifer hoy en día está en una familia maravillosa, acaba de irse para la universidad, entonces está estrenosa a la universidad y está matada. Vive en Texas, ya la adoptaron hace 5 años y es la mujer más feliz del mundo, y como ella pues hay muchos niños que están en la misma situación, entonces pues a eso me dediqué. Y por el otro lado lo que hicimos fue en primera infancia también, ya para contarles un poquito lo que hicimos en las otras. Volviendo a protección, otro tema muy importante es los centros de responsabilidad penal adolescente. Entonces empezamos a trabajar porque vemos, y hoy en día sigue pues pasando lo mismo, y es que todos estos muchachos no tienen ningún tipo de oportunidad. Y cuando tú ves el sistema, ves que los centros o los operadores de estos centros de protección de responsabilidad penal adolescente no le están dando a los jóvenes las herramientas para que una vez salgan de ahí puedan ganar platica y no volver, pues obviamente, a cometer los delitos que habían cometido antes de entrar. Entonces nosotros hicimos un análisis y vimos que muchos de estos centros, entonces los ponían a hacer florecitas. Imagínense unos chinos que acaban de llegar de trabajar en ollas, están de microtráfico, niños que han asesinado, niños que, bueno, y entonces haciendo flores. Entonces, pues sí tratamos de
fortalecer eso y sobre todo hacer un llamado a la sociedad. Empezamos a hablar con los gobernadores, porque eso no era solamente responsabilidad del ICBF, que eso es un poco el problema que tiene el ICBF, y es que le cuelgan más funciones, entonces muchas veces rebosan la capacidad del ICBF y no. Y como todo el mundo tiene en la cabeza que pasa cualquier cosa y el ICBF, entonces el niño tiene cáncer y no le dan atención en salud, entonces el ICBF, cuando eso no es una función del ICBF, sino es de salud. Obviamente el ICBF si ve que no, pues se pegan gritos, no sé qué, pero finalmente la función no es del ICBF. Entonces nosotros con esto lo que hicimos fue mostrarle a las demás entidades cuáles eran las responsabilidades que tenían, sobre todo en tema de educación, y pues ahí logramos por lo menos varias cosas importantes, pero todavía falta muchísimo. Y responsabilidad penal adolescente yo creo que es una de las cosas que más hay que trabajar en el país, que nadie le para bolas, además es una papa caliente, entonces se queman los diferentes centros, entonces siempre hay un problema, entonces todo el mundo como que le tiene pereza. Y cuando nosotros llegamos había una discusión de si pasaban eso a justicia o si se quedaban en el ICBF. Y nosotros dijimos, yo no me voy a poner a filosofar acá con esta gente. Lo que hay que hacer está acá, entonces trabajemos. Y nos pusimos la camiseta y se volvió como un tema súper importante en la administración. Y para mí era un tema, entonces yo iba, tuvimos varios chinos que los mandamos hacían jiu-jitsu. Entonces ustedes no saben la belleza de esos jóvenes, fueron a participar, quedaron primeros en el mundial en Orlando. Entonces pues cuando tú lo que ves es que hay muchos de esos niños que cuando tú les das amor, cuando les das atención, cuando los haces sentir importantes, inmediatamente cambia el muchacho. Entonces ahí es una parte súper bonita de trabajar y que todavía tienes pues todo para hacer. Entonces, ya yéndonos para primera infancia, en primera infancia, como les digo, en la administración del presidente, yo trabajé con el presidente Santos, algo muy importante que se hizo fue que se triplicó la inversión en primera infancia y cada vez aumentamos más lo que es la atención integral, como les digo, no solamente preocupados por un tema específico, sino integralmente el niño, se ve el niño y todo lo que rodea al niño. Y eso pues se hicieron unos centros de desarrollo infantil que ojalá los puedan ver, uno los pone en Google, pero son absolutamente espectaculares, de la mejor calidad. De hecho, ni el niño más millonario de Estados Unidos tiene una infraestructura tan berraca como muchas de las que se hicieron en esa administración. Entonces, pues se preocupó mucho por el tema de la infraestructura, pero al mismo tiempo, como les digo, por esa atención integral. ¿Y qué más? Y yo creo que, y el otro, niñez y adolescencia, sí creo que falta mucho, sobre todo que no hay muchos recursos. Los recursos son todos para primera infancia y pues finalmente, pues como económicamente se ha demostrado que invertir en la primera infancia es lo más rentable, no solamente en términos económicos, sino en términos sociales. Entonces, pues sí se enfocó muchos de los recursos del país en la primera infancia. Entonces, a mí me parece que en el país falta mucho de atenciones en la niñez y en la adolescencia y sobre todo en fortalecer a estos jóvenes, porque ¿qué pasa? Tú en primera infancia tienes de todo, los viejitos tienen todo, actividades y todo, pero los niños y los jóvenes, creyendo que ya por ir al colegio, pues ya tienen todo lo demás cubierto, y tú te das cuenta, el gran problema es las horas en que están libres. Entonces sí falta un montón de oferta en aprovechamiento del tiempo libre para estos jóvenes, pues obviamente los colegios no tienen extracurriculares, los colegios pues no tienen, entonces llegan a la casa y muchas veces pues no está mamá, no está papá, no está nada, entonces pues salen a la calle y pues encuentran lo que no se les ha perdido. Entonces yo sí creo que se necesita muchos más programas para los jóvenes. Yo ahí no pude, como les digo, uno se tiene que enfocar como en ciertas cosas y ya era muy grande lo que tenía, entonces este proyecto sí creo que además hoy la nueva directora sí está súper enfocada y sí creo que lo mismo que pasa con responsabilidad penal a adolescente, que hay que buscar actividades que le funcionen a los niños. Chéverísimo que bailen, que canten, que el graffiti, que la vaina, que finalmente, si ustedes ven todos los proyectos de las alcaldías y todo, es lo mismo, y el teatro, todo eso es chéverísimo, pero como enganche. Pero hay un montón de actividades súper
bacanas que a los niños les pueden gustar muchísimo y que pueden, o sea, los enganchas con unas cosas artísticas, pero mirar cómo otras cosas bacanas, chéveres, pues pueden llegar a impactar y que puedan generarles a los jóvenes algún tipo de recursos para que en el momento que necesiten plata para salir, así sea a comerse un helado con la novia, pues tengan esa platica y no vayan a conseguir dinero fácil, que es lo que encuentran en todas las esquinas. Entonces yo sí creo que eso hay que reformarlo y falta mucho por hacer en los barrios, mucho por hacer por eso. Y me faltó una de las direcciones, me faltó una dirección, y es la dirección de familia. Entonces la dirección de familia pues también es fundamental, porque obviamente tú no puedes ver al niño como el niño solo, sino el niño y su entorno. Y finalmente ese niño que entra al ICBF, por ejemplo, en protección, pues todos los hermanitos tienen problemas. Y si tú ves historia, es una historia también difícil, si tú ves el barrio, pues también es difícil, la comunidad, entonces pues se ve, y por eso el tema de familia es muy importante y se hizo mucho trabajo con las familias de los niños que entraban al ICBF. Entonces pues eso es, más allá de la parte administrativa, que me imagino que eso pues no corresponde para esta entrevista. Sí, súper interesante, mil gracias. Gracias. En verdad, qué impresionante saber como de todos estos avances, como que uno casi nunca investiga sobre esto, y muy chévere. Sí, hay un montón de avances. Y te queríamos preguntar también como, ¿por qué es importante esta entidad para nuestro desarrollo profesional, tanto profesional para todos como profesional para nosotras que somos psicólogas, pues que queremos ser psicólogas? Pues miren, el ICBF pues obviamente es un universo gigante para ustedes, para trabajar en cualquiera de los temas que les estoy diciendo, para trabajar en primera infancia, para trabajar en protección, para trabajar en niñez y adolescencia, porque finalmente todos los, por ejemplo, proyectos que es lo que le falta al país, programas de prevención, ¿cierto? Entonces todos estos programas que yo les estaba hablando de niñez y adolescencia son programas que se enfocan en la prevención. Y pues obviamente ustedes como psicólogas pues tienen todo, pues toda la carrera de ustedes pues sirve para que se formulen y se desarrollen unos programas valiosísimos, y cómo empoderarlos y cómo hacerlos que crean en sí mismos y cómo curar las heridas de todos estos jóvenes. Entonces pues obviamente en cada una de las direcciones ustedes tienen pues un universo gigante para escoger. Yo les decía, por ejemplo, en responsabilidad penal adolescente, hay todo por hacer. Entonces, pues obviamente en todos estos centros necesitan terapia a los jóvenes, entonces pues ustedes pues podrían trabajar ahí. En los centros de protección, yo trabajo hoy en día en una fundación que se llama la Casa de la Madre del Niño. Nosotros somos una YAPA, que es como una entidad autorizada para la adopción en Colombia, pero pues finalmente quienes hacen las adopciones, como les dije al principio, es el ICBF, pero nosotros pues hacemos como el match entre los niños y los papás adoptivos, somos los que buscamos papás por todo el mundo. Entonces ustedes no saben la cantidad de niños, como les digo, que se quedan en el sistema y que se tienen que preparar para la adopción. Entonces pues ahí está. En todas las fundaciones pues necesitan obviamente psicólogas para llevar el proceso de los niños cuando entran a protección. Entonces pues tienen un universo gigante, y pues no todo, además yo les hablaba de los defensores de familia en protección. Entonces los defensores de familia, eso es una defensoría que tienen un grupo que son el psicólogo, el trabajador social, la nutricionista y el defensor de familia. Entonces cada una de esas defensorías necesita un psicólogo, entonces pues ahí también tienen un universo gigante. Entonces finalmente el ICBF sí es el ICBF y todos los operadores, porque no solamente el ICBF con sus psicólogos, sino que todos los operadores de protección del ICBF tienen que tener a lo menos un psicólogo, siempre hay mucho más. Entonces, pues obviamente si la pregunta es ¿cómo pueden ustedes conseguir trabajo en el ICBF? Pues tienen todas las oportunidades. ¿Y cómo influye la psicología en el ICBF? Pues obviamente si estamos hablando de protección, pues todos los niños que entran en protección pues son niños que tienen unos traumas gigantescos, y yo sí creo que no solamente los niños de protección, sino Colombia entera ha vivido en trauma por todo lo que nos ha pasado. Entonces pues finalmente sí se necesita pues trabajar el trauma de los niños, nosotros hemos hecho como varios cursos
TBRI, por ejemplo, que es cómo lograr que los niños, llegar a estos niños, porque como son niños que han sido tan maltratados y todo, no es fácil llegar a ellos y poder llegar y que a uno le hagan caso y que a uno, pues que lo vean a uno como un amigo y no como un enemigo. Entonces, cómo poder llegar a ellos. Entonces, pues obviamente ustedes ahí también tienen todo. Entonces, sí es una entidad perfecta para eso. Ojalá cada vez hayan más psicólogas que se especialicen en trauma, en maltrato infantil, en violencia sexual, porque no hay tantas personas expertas en esto. Y sí se requiere un conocimiento y una experticia muy grande para poder influir en el niño e impactar en el niño. ¿Que hay mil psicólogas? Claro que hay mil psicólogas. ¿Que muchas no tienen la experiencia? No, muchas no tienen la experiencia. Obviamente que con el tiempo y trabajando tanto tiempo en el ICF uno la adquiere, sí. Pero sí creo que para trabajar en el ICF necesitaríamos llegar a una experticia aún mayor de la que hoy tiene el ICBF en muchos de sus profesionales. Muchas no tienen maestría, entonces yo sí creo que tenemos que mejorar como esa calidad del personal cuando se trata de trabajo con niños que han sufrido los traumas que han sufrido los niños de protección, ya sea en centros de protección o en centros de responsabilidad penal adolescente. Muchísimas gracias. Y ahora entrando como a la última pregunta, ¿cómo crees que es percibido el ICBF, tanto en sus funcionarios como en el resto del país? Mira, lamentablemente el ICBF era una de las entidades más queridas por los colombianos, pero pues últimamente por todos los escándalos de corrupción, pues obviamente sí ha bajado como ese cariño que se tiene ante la entidad. Los políticos lamentablemente se tomaron el instituto. Muchos congresistas eran los dueños de las diferentes regionales y no se movía una ficha sin la orden de estos bandidos. Y pues obviamente lo que hacían era recoger coimas y pues ustedes han visto lo que es el tema de alimentación, como les digo hoy, el gran escándalo que estamos viviendo en el día de hoy es tenaz. El informe de la Contraloría es terrible, se robaron muchos recursos de la pandemia. Entonces, pues obviamente todo esto ha sido muy duro. Nosotros fuimos los que destapamos todo este escándalo, nosotros nos íbamos al operador y entonces revisábamos la comida, entonces yo llamaba a la fiscalía, muy triste porque lo que yo digo, gasté mucho tiempo en eso que era importantísimo y pues hoy en día, gracias a Dios, todo el mundo tiene los ojos puestos en eso. Entonces sí fue, no me arrepiento de nada, pero pues también es muy triste que tú no puedas estar viendo como la parte técnica, como por estar tratando de que no te roben, porque cada 2 segundos te están robando, entonces uno es con los ojos bien puestos para ver si a uno no lo roban, entonces uno atajar al ladrón pues muy harto. Y eso pues lo ha visto la ciudadanía, entonces pues yo creo que la gente está triste, pero al mismo tiempo hay mucha gente a la que el ICBF ha ayudado demasiado, que es la única mano amiga que han encontrado en el momento que el niño es maltratado, muchas veces pues el trabajo maravilloso que hace la entidad con uno de los niños, pues cuando vuelven a la familia pues mejoran su vida familiar. Entonces pues como todo, yo creo que hay como una mezcolanza de sentimientos, pero sí creo que el tema de corrupción pues obviamente sí ha dañado un poco la imagen que tenía ese símbolo del ICBF, las manitas así, que pues fue tan querido por los colombianos. Y sí creo que todos tenemos que ser unos grandes veedores de esto para que estos bandidos no se roben la plata de los niños. Y como les digo, solo en el momento que protejamos a los niños, este país va a cambiar. Acá pueden hacer 150,000 procesos de paz, irse a Cuba otros 150 veces más, pero si no defendemos los derechos de los niños, esto no va a cambiar. Y sí somos definitivamente una sociedad enferma. Entonces, si ustedes me preguntan cómo, yo hago radio por la mañana, entonces si me preguntan cuáles fueron las 2 noticias que di, fue pues primero la de la Contraloría y segundo que un coronel retirado tenía todo un tráfico de menores
absolutamente terrible. Entonces todos los chats en donde ofrecía a las muchachitas, bueno, una cosa asquerosa. Entonces, pues si uno se levanta en un país como Colombia a contar esas dos noticias, pues claramente estamos enfermos. Entonces en Twitter me decía, hay gente enferma en la sociedad, no que la sociedad está enferma. Y yo, al contrario de él, sí creo que no es que hayan unos cuantos, sino que sí somos una sociedad enferma y que no todos estamos defendiendo a los niños como deberíamos, y que todos deberíamos hacer un esfuerzo mayor por defender a los niños. Sí creo que nos falta mucho como sociedad para defender los derechos de los niños en el país. Perfecto, muchísimas gracias, Cristina. Gracias por tomarte este tiempo y respondernos nuestras preguntas. No, con mucho gusto, lo que necesiten, y si quieren pues hablar con una psicóloga de la fundación me dicen, y le digo también a Ana María para que la entrevisten, que pues finalmente es funcionaria del ICBF, porque todos los operadores pues son los operadores del ICBF, mi fundación es operadora del ICBF. Entonces, si quieren hablar con uno, ustedes me dicen, y de lo que quieran que las ayudemos, nos cuentan, y cuando quieran ir y conocer cómo es como toda la operación, y ver cómo están los niños y qué se hace y cómo los ayudamos, y si quieren hablar con las psicólogas también, si les interesa este tema y están yéndose como para el tema de los niños, con el mayor gusto. También hay otra que es la Fundación Creemos en Ti, es como la que tiene la mayor operación de niños con violencia sexual, entonces los niños van ahí. Entonces, lo que necesiten, me cuentan y con el mayor gusto las ayudo. Ay, Muchísimas gracias. ¿Verdad? Sí. Gracias. Bueno, les mando entonces un besito gigante, y cualquier cosa quedó pendiente. ¿Esta tarea para qué es? Para Constitución. Constitución política. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Ustedes pues escriben las preguntas y las dicen, o cómo va a ser? Sí, pues lo que más o menos estamos viendo es, digamos, nos pusieron a leer algunos artículos específicos de la Constitución y pues más o menos relacionarlos con esas preguntas que estamos haciendo. Y pues para esta clase, como que el centro de esta clase en todo el semestre ha sido cómo podemos relacionar la Constitución con nuestra carrera. Entonces, o sea, hay diferentes grupos que están entrevistando a diferentes entidades, entonces es más o menos como para hacer esa comparación de en qué nos puede servir y cómo está funcionando. Y cuando quieran, si necesitan que yo pues hable con el curso, o que me quieran llevar, con mucho gusto las ayudo con eso. Y lo otro es, pues, si van a tener lo de la Constitución, hay varias cosas que tienen que... Lo que pasa es que eso es más como jurídico, más que de psicología, pero si están viendo Constitución. Hay uno de los grandes, yo creo que de las grandes reformas que se tienen que dar es que quienes eligen los directores regionales del ICBF son los gobernadores. Entonces me imagino ahí hay un artículo que pueden criticarlo. Entonces, pues esto lo convierte totalmente en una entidad política, siendo que la persona que debe llegar a las regionales es una persona técnica. Entonces, lo que pasa es que se hace un concurso por méritos en el ICBF y eso manda una terna al gobernador, pero el gobernador pues es un ente totalmente político, y entonces lo que él hace es ponerse de acuerdo con los diferentes grupos políticos para ver a quién elige de la terna, y la terna pues por lo general quienes participan en esto pues son personas que llevan mucho tiempo tratando y que ya están súper metidas y que saben cómo ganar los exámenes. Yo no estoy de acuerdo con la famosa meritocracia, los concursos de meritocracia, porque en la mayoría de las ocasiones van a ver que los peores son los que salen. Y eso nos pasó en el ICBF. Entonces, pues sí es un tema totalmente político. Entonces, si quieren, ahí eso es un tema. Y lo otro, pues obviamente el artículo de la Constitución que dice lo de la prioridad. Entonces, que se supone que los derechos de los niños prevalecen, pero entonces mi pregunta es, si los derechos de los niños prevalecen, ¿por qué existen tantos paros y los niños se quedan sin colegios? Si se supone que son prevalentes, pues los niños no se podrían afectar independientemente de que peleen por otro lado los derechos de los profesores o no sé qué. Entonces, pues sí, uno tendría que ver, y pueden como tomar varias cosas de las que están en las noticias para ver cómo los niños no son primero en muchas de las ocasiones en el país. Totalmente de acuerdo, sí. Muchas gracias. Bueno, les mando un abracito, cualquier cosa me cuentan. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Ya tienen mi teléfono. Un besito. Bueno, Muchísimas gracias. besos, chao. Oh, gracias. Quiero ser como ella cuando sea grande. Yo también. Wow.
Yo no sabía que, o sea, todo lo que hacían, de verdad, yo estaba como, Era directora como de todos o sea, de todo el o ICF. sea, la más de la vida. Y cuando estaba parchando con mi amigo Santos, yo como, No, increíble. oigan, ¿qué hacemos con esto? Es que Es no que no he sé. entendido qué es el trabajo. Yo tampoco, la verdad. Pues yo siento Aunque que, habló o sea, dijo muchas cosas chéveres. Pero es yo que creo que podríamos mostrar el video de la entrevista. Y pues obvio hacer alguna presentación Es o que algo. literal es casi de media hora. Vale la vaina es que ella, o sea, la idea de la clase lo que ella puso es que va a ser que le va a dar como 10 minutos a cada persona, O a cada bueno, grupo. si hago, le mandamos más bien el video a Diem, que estoy segura que ella sí lo ve completo. Sí, en la presentación ponemos como una foto de la entrevista o algo, pues para que vea que sí lo Ah, hicimos yo también y he- ponemos el link para que la vea completa. Y como el que la quiera ver, pues ahí está. Exacto. Pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, igual no sabemos qué hacer.